digamos, de alto valor. Por ejemplo, en los países más desarrollados, es la primera causa de muerte entre el año y los 45 años. Justamente en estos países desarrollados, si le quieren llamar así, es la principal causa de muerte porque no tienen otras muertes. En los países subdesarrollados se agregan otras muertes más propias del tercer mundo. De todas formas, se están chocando más y produciéndose más muerte y lesión por accidente, por colisiones vehiculares en los países en desarrollo que en los países del primer mundo. Nosotros estamos acá, digamos, Sudamérica está en ese nivel intermedio de riesgo de muerte por traumatismo. Me llama la atención un 80 de promedio, póngale, cada 100.000 habitantes. ¿Tenemos 80 muertes nosotros cada 100.000 habitantes? Qué pregunta, ¿no? También hay un problema en los países, digamos, pobres, hay una cuestión de estadística, ¿no? No sé si nosotros la tenemos tan... ¿Empezaste a grabar, Facu? Bueno, listo. Bueno, entonces no vamos a admitir a nadie más. Las causas de muerte por trauma, de las más comunes, son los accidentes de tránsito por lejos, y también hay violencia doméstica y el suicidio, obviamente. Hay otros tipos de traumas, no necesariamente accidentes vehiculares, que también producen muerte. Esta situación intermedia que vivimos, y esto es lo único que le voy a decir de las cuestiones generales que se hablan en la TLS. La muerte asociada al trauma, el accidente vehicular, generalmente vamos a estar hablando de eso, tiene tres momentos, tres modos, ¿no? De muerte, y una es la inmediata, la muerte inmediata asociada al trauma son los grandes sangrados, ¿no? Esos grandes sangrados que por ejemplo obedecen a las lesiones cardíacas de grandes vasos o de grave trauma encefálico que produce una muerte inmediata imposible de intervenir. Están las muertes tardías por complicaciones del trauma severo, y la que nos inquieta más a nosotros, porque está relacionado con lo que vamos a charlar, son las muertes tempranas de minutos a horas. Ese segundo pico de muerte, digamos, el que ocurre en este momento, se deben a lesiones intracraneales de moderadas a severas, y estas lesiones, que muchas veces son sumadas, digamos, en pacientes con politrauma, con lesiones múltiples que sangran. Entonces el riesgo, digamos, de muerte está relacionado con esa pérdida significativa de sangre que produce la posibilidad de morirte por eso en ese momento, o también de tener complicaciones que acarrean la muerte más tarde. ¿Mm? Esta forma de ver que tenemos que hacer pronto algo para evitar un buen porcentaje de muertes relacionadas con traumas, es lo que le llevó a una sistemática, empezó en el 80, en Nebraska, que llevó a una planificación, una mejor planificación de la asistencia del trauma severo. Bueno, y el manejo inicial del shock en el contexto de trauma se basa en un efectivo algoritmo y tratamientos tempranos, ¿no es cierto? Hay que tener un monitoreo dinámico de variables fisiológicas para detectar hipoperfusión oculta o evidente a través del laboratorio de la presión y minimizar los riesgos de sobreexpansión. Cuando uno se le presenta delante de uno un paciente con trauma en shock, la mayoría de las veces el shock obedece a una pérdida de la precarga, digamos, o sea, el corazón hay sangrado, pérdida de volumen circulante y disminuye el gasto cardíaco. Otras veces el shock se debe a, por ejemplo, taponamiento cardíaco con los motores hipertensivos, que es lo que no vamos a hablar ahora. Entonces, por eso digo, no voy a extenderme sobre algunas cosas como esto, que son parte de una charla convencional de la asistencia al politrauma. Y de todas formas, en la asistencia del shock, comenzamos por el ABCDE, ¿no es cierto? Y en ese sentido vamos realizando entonces vida aérea, asistimos a la ventilación de emergencia, nos dedicamos a la evaluación de la circulación de la C, de circulación o perfusión, y seguimos con el manejo habitual de estos pacientes, ¿no? Que
que conlleva, digamos, en ese manejo, como ustedes, la mayoría han tenido los cursitos, ¿no es cierto?, de este manejo inicial ordenado, asegurar la vía aérea y hacer un control de sangrado que muchas veces puede ser por compresión, o medidas directas para detener el sangrado de cualquier tipo, el acceso venoso de vías venosas periféricas gruesas, y en comenzar a valorar el estado del paciente. Las vías periféricas tienen que ser cortas, o sea, tratar de utilizar catéter largos no tiene mucho sentido en ese comienzo de la atención, tienen que ser cortas, gruesas, lo más gruesas que se puedan y lo más cortas que se puedan usar para producir máximo flujo de administración de líquidos. Una sola cuestión con respecto a la ABCDE que les voy a contar porque es llamativo. Ustedes siempre, o digamos, parece de escolares, siempre se le enseña a uno a, digamos, que las cosas comienzan con A, B, C, ¿no es cierto? El tema es que en estos pacientes en shock, en choque hemorrágico evidente, quizás ya hay que invertir el orden y comenzar con la C de circulation, antes de que la vía aérea. Sobre todo si los signos de shock son evidentes y el comienzo de la resucitación comienza por la reposición de volumen y no por el control de la vía aérea, como sería si lo primero que estuviera perjudicado fuera el control de la vía aérea. Pero es una conversación larga, pero bueno, hay trabajos de emergentología que validan, digamos, esa inversión de las preferencias, inclusive, como ustedes conocen bien, en el paro cardiorrespiratorio. O sea, habría que ver si no hay que insistir primero en la recuperación de la perfusión antes que la vía aérea. Y obviamente, hay, por ejemplo, los pacientes, digamos, que están en choque hemorrágico y van a ser ventilados, la ventilación va a producir más hipotensión y compromiso de la perfusión sistémica por la disminución del retorno venoso, de la misma depresión miocárdica que producen las drogas cuando se lo intuban. O sea que hay que tener mucho cuidado con ese orden de primero vía aérea y después circulación. Cuando valoramos la C, no quiero meterme entonces en esos esquemas de manejo de emergencia, pero cuando valoramos la circulación, por supuesto vamos a valorar la temperatura corporal, digamos que tiene que ser, digamos, pareja, cuando ya hay irregularidades en la superficie de la piel, de la temperatura que se puede percibir por un simple examen médico. Ya estamos hablando de un paciente con compromiso de perfusión, el relleno unguial, que como haría siempre tacho, se comparaba el dedo del paciente con el dedo de él mismo. El sensorio, una persona confusa con trastorno del sensorio, puede ser señal de mala perfusión. Obviamente la presión arterial y la saturometría tan de moda ahora. O sea, si un paciente pierde saturometría, muchas veces antes que pensar que no oxigena bien es que no está perfundiendo bien. Cuando uno tiene un monitor un poquito más sofisticado, el análisis de la onda de pulso también puede servir para valorar perfusión. Y el shock index, que parece tan pavo, pero que puede ser útil, de la frecuencia respiratoria sobre la presión sistólica, si es mayor o menor de 1, también tiene un valor. O sea, si tengo, por ejemplo, en algunos trabajos científicos, para prevenir shock, por ejemplo, cuenta con una referencia de más de 108 de frecuencia cardíaca, menos de 90 de sistólica, que por supuesto la mayor de 1 y mayor riesgo de shock. También ese análisis de perfusión después sigue en un segundo momento y en un tercer momento, con esos mismos elementos más el control de la diuresis, el análisis del laboratorio que hemos pedido para analizar esa situación, y también la posibilidad de disponer o no de un monitoreo invasivo. Después me preguntan si quieren sobre eso. Pero básicamente nosotros vamos a empezar a manejar un paciente que tiene signos de hipoperfusión o tiene francamente hipotensión. A ese le vamos a hacer una primera carga de volumen, vamos a seguir el monitoreo clínico, sobre todo énfasis, digamos, en presión, los signos de perfusión clínicos. Si tengo un catéter PVC, diuresis, en el laboratorio oxígeno, lactato y la posibilidad de encontrarse uno con acidosis metabólica. Si después de esa primera carga y yo sigo revisando a ese paciente, no es solamente un paciente que estamos viendo que perfunde mal, ¿no es cierto? Un paciente que estamos haciendo un manejo
más general, pero dentro de ese manejo general, entonces, si el paciente continúa con hipoperfusión o hipotensión, se hace una segunda carga de volumen y después sigue un manejo más complejo del paciente, que es lo que vamos a charlar. La meta es, digamos, prevenir la hipoperfusión tisular, porque shock es hipoperfusión tisular. Muchas veces uno reduce rápidamente la respuesta al decir shock es hipotensión, o sea, sistólica menor de 90. Pero en realidad en las definiciones conceptuales de shock es hipoperfusión tisular, una forma sencilla, fácil, pero no siempre fiel, digamos, de hipoperfusión tisular es la presión. Pero está tan a mano y es bueno exactamente manejar esa presión exactamente, pero tenemos que saber que nosotros estamos hablando de presión como un sucedáneo de perfusión tisular. Un esquema, digamos, que ya tiene demasiado tiempo, más de 20 años, era, digamos, que en el manejo inicial del shock, es más, se inició estos trabajos en una guardia en Detroit, es, digamos, dirigir en esas primeras horas la asistencia a obtener metas fisiológicas, cierta presión media, cierta PVC, cierta saturación venosa central, y diuresis y hemoglobina, como ven ahí. O sea que yo voy con bandas, digamos, de énfasis en esa primera hora, 3 horas, 6 horas de manejo, para lograr estos objetivos fisiológicos, pues son objetivos fisiológicos normales, de normalidad, para asegurar la correcta atención del paciente. Por ejemplo, este es el famoso esquema, el protocolo del trabajo de Ravis publicado justo en el 2000, en noviembre del 2000. También, digamos, durante esa época, digamos, y todos estos años atrás, ha sido dominante, digamos, el esquema de manejo de compromiso hemodinámico de acuerdo a la Asociación Americana que maneja la Asociación Americana de Cirujanos, o ATLS, donde, digamos, el compromiso, como ven acá abajo, entonces frecuencia cardíaca, presión, presión de pulso, frecuencia respiratoria y diuresis, está correlacionado directamente con el volumen de sangre que se pierde, ¿no? Entonces cuando nos encontramos entre un 15 y un 30% de volemia perdida, entonces tenemos mayores repercusiones hemodinámicas que al principio eran inaparentes, hasta llegar a la clase donde se ha perdido prácticamente una mitad de la volemia y el compromiso hemodinámico es completo, con una amenaza para la vida inmediata. Lo que sucede es que otro día hablamos de la teleología, pero entonces te está definiendo algo por algo, digamos, por una concepción, digamos, de volumen sanguíneo perdido, digamos que uno cuando está frente al paciente obviamente no lo tiene, y estos signos vitales pueden ser imprecisos, falaces o complicarnos con otras cosas en el paciente. Entonces, si bien, digamos, puede ser, digamos, como este esquema también del ATLS, pueden ser buenos como para manejarse en forma mecánica y rápida frente a una emergencia, adolece, digamos, que se basa en una pérdida estimada de sangre que no necesariamente podemos tener a mano o poder evaluar en forma correcta. Por supuesto que entonces por ejemplo, por decir algo muy fácil de decirle, si usted tiene una pérdida moderada, digamos, intermedia de volumen, y yo le hago una carga de solución salina, la respuesta va a ser transitoria, digamos. Y si fuera definitiva, entonces la pérdida estimada de volemia fue de valor menor que moderado o leve, digámosle mínimo leve. Entonces, en ese sentido, puede servir un poquito para tener una idea de cómo manejar el paciente, pero en los pacientes que nos interesan a nosotros están fuera del alcance de estas disquisiciones. ¿Por qué? Porque son los pacientes que entran en shock. Entonces, en la TLS, entonces, obviamente, por ejemplo, la hemorragia de grado 1 sería el paciente que donó una unidad de sangre, sus consecuencias son de menor valor. En el grado 2, digamos, una persona que se reanima con cristaloides y con eso compensamos, al menos inicialmente, digamos, el compromiso hemodinámico del paciente, y ya después, en un tercer paso, necesitamos más que eso.
Entonces, en unos grados leves hacemos esa carga de volumen inicial y revisamos al paciente si la primera carga no fue suficiente. Y en un grado 3-4, digamos, o sea, obviamente nosotros vamos a dar la carga inicial de solución salina, de 20 mililitros kilos es la dosis para niños, para adultos de 1 a 2 kilos, o 15 mililitros kilos, 1 a 2 litros o 15 mililitros kilos, en 20-30 minutos y prevé la transfusión de glóbulos rojos. Ese es el esquema, ¿no es cierto?, entonces de la TLS. Y le damos volumen suficiente para tener la presión objetivo que necesitábamos. Pero bueno, las cosas se van complicando. ¿Qué solución vamos a utilizar? Hubo muchos intentos, digamos, de reemplazar la solución salina normal con otras soluciones que podrían ser mejores, porque la solución salina normal, cuando se administra en grandes volúmenes, produce varios problemas: la dilución de la coagulación, ruptura del coágulo formado, acidosis metabólica, hiperclorémica. Entonces, en algún sentido, la solución de Rigel lactato no produce acidosis hiperclorémica como sí produce la solución salina. Lo único que está contraindicado en el trauma de cráneo porque es hipotónica y no se le puede dar solución hipotónica a un trauma de cráneo severo. La solución salina hipertónica, por lo menos al 3 o 7,5%, resultó beneficiosa para restablecer más rápidamente la volemia, pero los efectos sobre coagulación y los riesgos de sobreexpansión son similares a la solución salina normal. Otra solución posible es reemplazar el Rigel lactato por Rigel bicarbonato y producía menor compromiso de coagulación y menor riesgo de acidemia, lo cual podría ser un beneficio, y se ha propuesto reemplazar Rigel bicarbonato por las otras soluciones en el trauma severo y podría tener algún criterio de utilidad mayor que las otras soluciones, salvo el trauma de cráneo, que sigue siendo al menos solución salina normal o hipertónica lo que se debe usar. Con respecto a los coloides, albúmina, plasma y almidón de gelatina, en el trauma severo no se deben usar en forma sistemática, más costos, más riesgos en varios sentidos, y realmente deberían estar validados para determinado uso que no es tan fácil de determinar a la larga. Es probable que esa intención, digamos, de agregar coloides en el manejo del shock, en el primer manejo en el trauma, no sea recomendable bajo ningún aspecto. En una famosa revisión, digamos, de hipotónico versus cristaloides, cuando se había todavía recién publicado un trabajo famoso, el trabajo SAFE, no había evidencias de utilidad. Lo que es seguro que los polialmidones, que fueron los últimos que se insistió, producen mayor riesgo de falla renal, así que no se deben usar. El estudio SAFE, que tiene su validez importante, de hecho en Nueva Zelanda, en el trauma, el uso de albúmina tuvo efectos negativos sobre el riesgo de muerte, y no debería utilizarse sobre todo si hay trauma de cráneo. En cambio sí podría llegar a ser útil en la sepsis, pero bueno, ese sería otro tema. Pero bueno, ese es el esquema general, ¿se entendió? Fácil, divino. Pero ¿qué sucede? La administración de volumen excesiva también resulta en riesgo, como decíamos hoy, mayor coagulopatía y hipotermia y acidez. La coagulopatía, digamos, habla de una coagulopatía con su explicación fisiopatogénica del politrauma. El politrauma puede producir un riesgo protrombótico como de coagulopatía. Lo más común es, sobre todo en el manejo inicial, la coagulopatía. No solamente impedimento de la agregación normal y la activación plaquetaria normal, sino que además pérdida de los mismos factores, mayor permeabilidad, y con la hipotensión se produce mayor riesgo a nivel tisular. La hipotermia forma parte, digamos, del politrauma muchas veces, que también hay que corregir, y la administración de soluciones cristaloides no calentadas también agravan la hipotermia, y la acidemia propia, como yo le decía, hiperclorémica de la solución salina. Inclusive la sobreexpansión, los balances positivos, produce mayor riesgo de distrés y disfunción multiorgánica.
Así que hay que tener mucho cuidado con los objetivos que se plantean en el shock hipovolímico del trauma. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué hacer, sobre todo si es un paciente sano, un paciente añoso, un paciente con comorbilidades. Uno ya tiene que estar evaluando eso desde el mismo momento que se asiste el paciente prehospitalario hasta que se lo lleva y comienza a hacer la primera asistencia. Está claro que los pacientes más complejos tienen mayor riesgo, pero una carga de volumen agresiva, entonces puede producir un efecto mecánico sobre el mismo coágulo también. Producir una hemodilución con mayor afectación de los factores de coagulación, hipotermia, lo que decíamos. Entonces, esa carga agresiva de volumen para lograr una presión normal, como hablábamos hoy al principio, no debería ser el objetivo, porque eso está correlacionado con mayor riesgo. Inclusive hay trabajos prehospitalarios y controlando volumen, por ejemplo, más, menos medio litro en el transporte, produce más riesgo los pacientes que recibieron mayor carga. La carga tiene que ser la adecuada. Entonces se puso de moda un concepto que viene de la cirugía, pero que se extendió al control de daños con respecto a la reanimación. No solamente una cirugía de control de daños para evitar más de mayor en cirugías prolongadas, sino también con respecto a la reanimación del paciente. Se los leo esto porque es importante, esto es la revisión de la clínica norteamericana. Evite y revierta hipotermia, minimice la pérdida de sangre, porque el control de hemorragia es fundamental en el manejo temprano y a veces lo subestimamos. Demore el objetivo de normotensión hasta lograr la hemostasia definitiva, minimice la administración de cristaloides. Hay que utilizar un protocolo de utilización de derivados de sangre. No demorar la hemostasia quirúrgica o angiográfica, en la geográfica no tenemos nada. Optimice la hemostasia con transfusiones de derivados sanguíneos. El laboratorio funcional no disponemos. Y también hay que hacer un manejo de fármacos que favorezcan, o al menos no desfavorezcan, la coagulación. Si uno se fija, hay cuatro objetivos centrales en esa reanimación con control de daño. O sea, esa reanimación sin excesos, vamos a decirlo de otra manera, en el manejo inicial de shock hemorrágico en el trauma. Estos cuatro. Minimización del uso de cristaloides, la hipotensión permisiva, la transfusión equilibrada y la corrección de coagulopatía. Un canto a la obviedad. Por supuesto que hay otras causas posibles de shock en el politrauma, pero la gran porcentaje de muerte asociada a politrauma es sangrado. Por eso la conversación alrededor de los productos sanguíneos y coagulación. Entonces, minimizar los cristaloides. Bueno, produce mayor edema intersticial, distrés, disfunción orgánica, coagulopatía. De cualquier solución que usemos excesivamente produce mayor daño. Son las citas que refrendan eso. Y hay que hacerlo en forma moderada. Está claro, digamos, que hay en el shock hemorrágico hay una disrupción, digamos, capilar y microvascular, que una resucitación excesiva la va a agravar. O sea, se produce mayor iatrogenia con una resucitación excesiva. Y aquí, en una revisión de la revista más prestigiosa de trauma del mundo, la propuesta de reanimar volumen con plasma. Algo que cuando yo era joven, hace mucho tiempo, estaba completamente contraindicado. Bueno, entonces hay que tener cuidado, entonces que la resucitación con fluido interfiere en la respuesta fisiológica. La presión elevada favorece el sangrado. La hemodilución de los factores de coagulación agrava el sangrado y mayor distrés. Junto con eso, digamos, entonces, hasta que uno resuelve el problema de la fuente, de la canilla que produce el sangrado, y no estamos en presencia de un trauma endocráneo severo, hay que proponer que tiene que hacerse una resucitación hipotensiva, o sea que la meta para resolver el sangrado no puede ser la reposición de fluido hasta lograr una presión normal, llamándola la presión normal una sistólica mayor de 90, mayor de 60, 65. Entonces uno tiene, ¿qué tiene que poder lograr?
una sistólica contenida entre 70 y 80 y una PAM también contenida entre 40 y 50. Esta es una revisión, digamos, de también una buena revista sobre que esas metas no solamente se pueden lograr, sino que están correlacionadas con mejor pronóstico. El único pero en esta revisión era, digamos, una discreta aumento de la injuria renal aguda asociada a las metas restrictivas. Pero tampoco lo son tanto. Una sistólica menor de 90 no es un objetivo muy duro, y una PAM de 40-50 tampoco. Lo que hay que buscar es que se controle el sangrado antes de volver a buscar esos objetivos fisiológicos que les comenté al principio, que se usaban antes como criterio mayor de lo que tengo que hacer. Con respecto a la transfusión de equilibrar productos sanguíneos, este trabajo se los copié, digamos, el comentario resumido, porque viene del ambiente militar en Irak y Afganistán también, no solamente en Irak. Borman dividió en 3 grupos la atención de acuerdo a la proporción que se utilizaba de plasma y glóbulos rojos, ¿no? 1,8, 1, 2,5 y 1, 1,4. O sea, en el último sería una unidad de plasma cada 1,4 unidad de glóbulos rojos, y el de menor proporción de plasma es un plasma cada 8 unidades de glóbulos rojos. Bueno, la mortalidad fue 65, 34, 19, y la mortalidad por hemorragia obviamente 93, 78, 37. O sea, las personas se morían menos y se morían menos por sangrado cuando la relación de plasma para glóbulos rojos era mayor, más cercana a 1 entre plasma y glóbulos rojos. Después siguieron trabajos en población civil y, digamos, en definitiva, digamos, las guías terminaron haciendo, digamos, que una recomendación dura, digamos, de que nos manejemos entre 1,1 y 1,2 la relación de plasma con glóbulos rojos. También se han hecho trabajos con una proporción fija de plaquetas y la valoración no ha sido tan firme como esa proporción de plasma y glóbulos rojos, pero está claro que también que cada unidad de glóbulos rojos, o si se va a prever, porque en la definición, digamos, vieja de transfusión masiva es como que uno tendría que estar esperando tantos glóbulos rojos para transfundir, no. Cuando uno espera, digamos, que una persona con shock hemorrágico va a necesitar una gran cantidad de factores sanguíneos, de derivados sanguíneos para su compensación, uno ya tiene que estar pensando en una féresis de plaquetas. No estar esperando. Inclusive hay trabajo de 1-1-1, o sea, una plasma, una plaqueta, un glóbulo rojo, una unidad por cada una, y si bien hubo un trabajo inicial y después varios que lo siguieron, que no pudieron demostrar claramente la utilidad, lo que no se debe hacer es estar por debajo de esas propuestas. De esta manera, como les estoy mostrando acá el protocolo para transfusión masiva, ya debería ser una forma convencional de transfundir a los pacientes en esta condición, como diciéndole, como que solicito una transfusión masiva de X unidades. Entonces, como que ya la relación de plasma, glóbulo rojo y un punto un poco más secundario, plaquetas, esté preestablecida de que se va a utilizar. Por supuesto, la restitución de factores sanguíneos, digamos, también después, primero se sigue un patrón hemodinámico, digamos. Después se sigue un patrón que tiene que ver con digamos, dirigidos a valores alterados de hematocrito, de plaquetas y de protombina y KPTT, como ven ahí. O sea, si yo tengo más de 1,5 veces los valores corridos de coagulación, bueno, se tendrá que transfundir. Si tengo las plaquetas menores de 50.000, en estos casos siempre es con sangrado activo, obviamente, ¿no? El paciente de un trauma que está sangrado.
menor de 50.000 también se deben corregir. Y en el fibrinógeno también. Si bien en la TLS o en otras recomendaciones se recomendaba transfundir crioprecipitado con una concentración de fibrinógeno menor de 1 gramo litro o de 100 miligramos por ciento, se ve que ese número es muy bajo y quizás tenga que correrse a 1,5, 1,8 gramos litro menor que ese valor de fibrinógeno para disparar una transfusión de crioprecipitado. Bueno, son esquemas más o menos de lo mismo que le decía recién, de restitución. Una cosa muy importante ha sido este score ABC. Hay otros scores que fueron desarrollados, pero esto es un score para prever transfusión masiva. Digamos, si tenés dos de estos, herida penetrante, citólica menor de 90, frecuencia cardíaca mayor de 120 y un ECOFAST positivo, con 4 de esos puntos, uno debería prever con cierta sensibilidad y especificidad que van a necesitar transfusión masiva. Y hacer lo que corresponde. Con respecto a los factores de coagulación, teníamos aquellos estudios convencionales. Lo que se recomienda es tener estudios funcionales que nosotros no tenemos. Se los comento simplemente porque con las plaquetas pasa lo mismo. O sea, los estudios de coagulación o de número de plaquetas convencionales que tenemos nosotros no pueden a veces identificar claramente que estamos teniendo problemas y que necesitamos reponer. Y como verán, se hace mucho énfasis en esas primeras horas, en esa corrección de coagulación y de plaquetas, no solamente en un número, sino también con respecto a su condición funcional y reponer, digamos, esa actividad perdida. También esto que me parece, se los dejo para que quede claro, apartado, digamos, también cuando nosotros estamos frente a una posible o una segura transfusión masiva, no esperar 10 unidades en primeras 24 horas, porque eso queda muy lejos para la utilidad del manejo agudo de un paciente comprometido, sino, por ejemplo, si una persona en cualquier momento de esas 24 horas necesita más de 3 unidades de eritrocito en términos de una hora, estamos frente a una transfusión masiva y tenemos que disparar todo lo que hablábamos recién del manejo de una persona politransfundida. Esto es de las guías estas que les comentaba tan importante. Entonces, son 29 recomendaciones la guía, está ahí, cualquiera me la pide, se la doy, es del año pasado. Bueno, reemplazo de volumen, cuáles son los objetivos de presión, fueron las que se los comenté recién, contenidas, por ejemplo, una TAM de 50 sería una buena TAM, una sistólica menor de 90, entre 70 y 90, salvo que el paciente tenga un trauma cerebral severo, y utilizar volúmenes restringidos. Igual también hay un problema con respecto a qué uno le llama volumen restringido y a qué no. El uso de vasopresores no tiene la misma validación, pero también debería usarse de forma temprana. Si yo no logro con esa estrategia de volumen restringido lograr unas presiones mínimas suficientes, puedo administrar noradrenalina y si tengo una mala función cardíaca, dobutamina, en forma, digamos, moderada, hasta que pueda lograr el control del sangrado. Para no excederme en el volumen. Tan malo es excederme en el volumen que no me quedo esperando horas para decidir usar noradrenalina. Tiene sus pros y sus contras y el grado de evidencia es menor. El tipo de fluido es lo que comentábamos recién. Probablemente afecte menos la coagulación en el medio interno Ringer lactato, Ringer bicarbonato, que es la solución salina, pero sí o sí solución salina si hay TEC. No hay que usar colágeno. Las estrategias quirúrgicas son las que ustedes conocen. La cirugía de control de daño, digamos que es la mínima la mínima que sea suficiente para disminuir el sangrado y que produzca menos riesgo. También ahí se podrían utilizar embolización y otros tratamientos geográficos que lamentablemente no tenemos disponibles. Digamos, si hay shock y compromiso del anillo pelviano, la estabilización, digamos, del anillo pelviano. Medidas locales de hemostasa, o sea, la compresión de un sangrado directo, obviamente, o se puede hacer sobre un sangrado directo que uno observa, por supuesto que forma parte de las medidas iniciales de control de sangrado, y el torniquete.
El torniquete, digamos, por ejemplo, una indicación fácil es decir, las medidas con presión, digamos, ya está sangrando un vaso en una pierna y uno no logra controlar el sangrado, hay que hacer un torniquete. Comenzaron, no sé si se los puse, pero en un trabajo famoso, 2007-2009, comenzó a revisarse esa situación, primero por un trabajo, digamos, obviamente de origen militar, pero después con pacientes civiles, con trauma civil, el torniquete puede servir para disminuir muerte y compromisos, digamos, sistémicos por mayor sangrado y todo lo que viene después de un mayor sangrado. Y ustedes se imaginarán situaciones donde el torniquete puede ser una medida, digamos, adecuada para salvar un montón de complicaciones futuras. Esta es una cita que se la dejo de una revisión, y hay trabajos directos en pacientes de buen nivel, digamos, el torniquete puede ser útil. Con respecto a otras medidas que de control de sangrado, el factor 7 activado, todas las revisiones que he visto y trabajo no ha sido útil, no se recomienda. El tranexámico sí. Frente a un politrauma de alto nivel de sangrado o frente a un sangrado evidente, entonces la carga de 1 gramo en 10 minutos y después cada 8 horas, aunque sea durante el primer día, está bien. El calcio no se debe reponer en forma sistémica, salvo que un calcio iónico esté bajo, entonces hay que medirlo también. Con el plasma de lo que hablamos hoy, plasma fibrinógeno y plaquetas, como les contaba. En el primer mundo hay fibrinógeno, a veces no necesariamente crioprecipitado. El plasma no se debe dar para corregir fibrinógeno, sino que se debe separar la utilización de plasma del crioprecipitado. Este es un trabajo, hay otros más. Este fue uno positivo. Lo que pasa, como está publicado en inglés, tiene mucho peso a nivel de la literatura, donde demostró una utilidad que después se discutió mucho y no se ha corroborado en todas las veces que se intentó, del uso de plasma prehospitalario. O sea, en estos pacientes, digamos, con determinado grado con determinada gravedad del trauma, se les daba 2 unidades de plasma AB o A con bajo nivel de B, o sea, que no fueran causa de rechazo, de unidades en el transporte, sobre todo aéreo, era en este trabajo. Y como ven ahí, había menos muerte y complicaciones. No fue corroborado, pero es interesante mostrar el trabajo por algo que después al final les cuento. Bueno, sobre el uso de drogas, está claro, digamos, este resumen se lo dejo a ustedes, pero las catecolaminas en el shock hipovolémico no eran buena palabra, y la idea como que podían agravar más la hipoperfusión. Pero la perfusión tisular de los órganos centrales, corazón, riñón, cerebro, son presodependientes. O sea, usted, para asegurar una correcta, digamos, estabilización o mantenimiento de las funciones cerebrales, cardíacas y renales, que son centrales en esa primera de manejo, es presión. O sea, usted perfunde mejor si mejor presión tiene, y entonces la noradrenalina se debe usar y dobutamina si hay falla en el vaciador ventricular izquierdo. La evidencia de su utilidad, por supuesto, es mucho menor valor que otras utilidades. Entonces le digo en resumen, bueno, las metas, por supuesto que las metas tienen que ser funcionales de perfusión tisular, pero no las normales, entre comillas. Los fluidos es lo que conversamos ya varias veces entre solución salina y Ringer. Y, por ejemplo, una forma, digamos, acotada, digamos, de usar volumen sería tratar de no pasarse los 3 litros durante las primeras 6 horas. Ustedes recuerden, digamos, que una persona que ya tiene un severo compromiso hemodinámico por sangrado ha perdido 2 litros de sangre, o un poco más o un poco menos. Así que si uno repone rápidamente con solución salina 3 litros, ya está haciendo bastante durante esas primeras horas con la restitución de volumen. Pero hay que ser acotado hasta el control del sangrado. El hematocrito temprano puede ser 10, porque el paciente está sangrando, y si yo tengo 9 en un paciente que está sangrando, evidentemente estoy bajo, pero después de esas primeras horas el valor debería ser 7 de hemoglobina, el disparador de transfusión,
Y estos objetivos de presiones que yo les contaba recién, de hiporresucitación. Hay que tener un protocolo para ese manejo de las primeras horas, laboratorio y accesos vasculares también protocolizados, manejar perfusión, presión, o sea, presión pensando en perfusión. Hay que tener una proporción de transfusión de plasma y glóbulos rojos segura, eso tiene que ser un gran cambio en el manejo habitual. Hay que lograr manejar hipotensión permisiva y una reanimación de control de daño. Lo único que les quiero agregar ahí sobre eso, todo eso va acompañado de esa propuesta, digamos, de que antes de pasar mucho suero, para decirlo en términos criollos, quizás tengamos que apurar antes la administración de plasma, que va a seguir acompañada del glóbulo rojo de acuerdo a la necesidad hemodinámica del paciente. Digamos, los nuevos esquemas van a estar más relacionados al volumen de restitución de factores sanguíneos que de solución. Tengo un resumen también de esa situación que yo les contaba y cómo se habla tanto de los factores de coagulación y de glóbulos rojos y plaquetas para la restitución de la atención de un paciente con shock hemorrágico y el soporte hacerlo más ajustado. Bueno, muy bien. Buenas, Vicente. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dice que tiene mano? No, yo no veo las manos levantadas. Pregunta, que pregunte quien quiera preguntar, antes que se nos corte esto. Chicos, ¿todo bien? ¿O están dormidos? Yo dormí. Juan, ¿está bien? Juan, una pregunta, por lo menos soy el único que estoy viendo. ¿Ustedes ya sabían o sea, esto que te dije último, sobre control de daño, las transfusiones, contener el volumen que administra, todo eso lo maneja, pero en la guardia lo hablan ustedes? No, no. Bueno, no, sí, para mí, viste, como yo con esto en terapia intensiva es como que no estoy en esa reposición, esas primeras reposiciones que uno tiene que hacer frente a un trauma grave. Pero bueno, digamos, me parece que hay mucho ATLS, ¿no? Mucho ATLS y debería haber otros soportes científicos, no solamente la mecánica de manejo, sino también sobre qué se basa, digamos, lo que se hace. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Esto después tiene que quedar plasmado, como les decía yo, en una guía, que por supuesto solamente hablamos de una pequeña parte de la atención del trauma severo y el paciente chocado. No hablamos nada de si hacemos protección gástrica, cuando hacemos tromboprofilaxis, por ejemplo, analgesia, etcétera. Eso será tema de otra conversación. Por lo pronto, el jueves que viene vamos a hablar de TEC. Y tampoco podemos hablar de todo TEC, ¿no? O sea, vamos a hablar, tengo que elegir entre un moderado o un severo y nos restringimos porque para hacer conversaciones cortas donde nadie se duerma hasta ahora y en media hora, no, pero es importante, Facu, viste, media hora, 40 minutos, algo te tiene que quedar de hoy, ¿o no, Facu? Algo te tiene que quedar, viste. Ah, mirá. Por eso, no seamos, viste, porque a veces yo mismo cometí un gran error, a veces cuando era más joven, de ser muy abarca en las conversaciones, viste, de tratar de, hablamos de todo, viste, y después que te quedas, y como a veces los mismos chicos me preguntan, ¿y qué hacemos? Como diciendo, sí, sí, muy bien, hablar de 50 cosas, pero ¿y qué hacemos? Bueno, ahora sí hay que cambiar una cuestión en un slide les puse un nuevo paradigma con respecto a que fíjate vos, los flacos están diciendo usemos plasma antes que solución fisiológica, suponete, poquito una locura, digamos, no vamos a llegar hasta ahí, pero como diciendo, pequeñas cargas de volumen, y si el paciente está mal, ya vos vas a pedir plasma y glóbulo rojo en proporción 1 a 1. Digamos, un paciente severo es así. Empiezo a manejarlo como ustedes conocen bien convencionalmente, pero ya le pido aquello para disminuir el riesgo de producir más daño en nosotros mismos. Bueno, chicos, nos vemos. Saludo a Eli. Nunca dice nada la Eli.
Chao. Chao.